Que Dios me lo bendiga a todos. Seguimos con la enseñanza Cristo el inmutable. Cogimos Juan 14, versículo 6, donde dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando está diciendo eso, Cristo está diciendo: yo no cambio por nada. Yo sigo siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y sabemos perfectamente que cuando venimos a los brazos del Señor, al reino de Dios, tenemos que ser como Cristo para poder tener un asiento en aquel reino que Él nos ofrece, porque Él nos está viendo como reyes y sacerdotes. Él dice que nosotros somos linaje escogido, real, de realeza, de reino, real sacerdocio santo, pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando Él nos llama y nos está dando la enseñanza, Él quiere que nos mantengamos fijos en ella y verdaderamente que nosotros empecemos a caminar como el yo soy. Que no seamos como las personas en el mundo que siempre dicen yo soy y inmediatamente a los 2, 3 minutos Él cambia. Él no es el mismo. Hay personas que hacen promesas que no la cumplen porque no se pueden mantener, porque la circunstancia y el tiempo en el que se encuentra no les alcanza o porque tienen un problema en el momento, y eso los lleva a no mantenerse cuando ellos dicen yo soy. Pues Cristo se mantiene y quiere que todo y cada uno de sus seguidores se mantenga en este camino que ya lo vimos, en esta verdad que ya la vimos. Hoy vamos a ver la vida, pero no cualquier vida, sino la vida eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 133, versículo del 1 al 3. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A veces leemos este capítulo de Salmo, es cortito, tiene 3 nomás, creo que es el más corto de todos, 3 versículos, pero es importante saber qué es lo que nos está diciendo Dios aquí. Ahora dice en el capítulo, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora la pregunta es: ¿habrá armonía verdaderamente entre nosotros como hermanos? Con tantas denominaciones que yo no sé ni cuántas hay, hermano. Y apuesto que los pentecostales no saben cuántas denominaciones han salido de su denominación, y así mismo los demás. Los arminianos, los bautistas, y en fin, todos ellos. Si cuando ellos caminan así, hermano, están partiendo el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo partido es un cuerpo que va a sentir dolor. Tú imagínate, Cristo en la cruz tenía su cuerpo partido. Como él, la única armonía que tenía él es en el espíritu. Pero estamos hablando de Cristo. Pero acá estamos hablando ya de un cuerpo dividido. Porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Que cuando caminamos así, caminamos nosotros divididos. Y difícilmente puede haber armonía, que tanto nosotros las profesamos. Habrá armonía entre su congregación, que están recibiendo un evangelio diferente, porque cuando hay tantas denominaciones, al mismo tiempo hay un evangelio diferente en cada denominación. Es más, hermano, si yo quisiera
ir a predicar a una de estas iglesias, difícilmente me van a dar púlpito. Me van a permitir que vaya al altar, como ellos dicen, aunque el altar soy yo. Es que no me lo van a dar porque yo tengo que hablar conforme a ellos, hermano. Y aún yo he visto muchas cosas interesantes en esto, que aún cuando tú vayas y te pares ahí en ese púlpito y digas tu verdad, la gente hace caso omiso y viene el encargado de esa obra y dice, no, las cosas no son así. El hermano se equivocó. Mira, por experiencia propia te lo digo. Como mucha gente da, y a pesar de que cuando uno le está hablando, tú los acorralas a través de la palabra y no hay como ellos puedan decir no. Pero ellos dicen el no en ausencia tuya para que el pueblo siga caminando conforme ellos quieren, conforme ellos les enseñan. No hay armonía en medio de tantas denominaciones que hay. Hay desacuerdo, hay división. Hay incluso, hasta se puede decir, desagrado. Es imposible, hermano, que podamos caminar en esa armonía que tantos profesan muchos ministros de Dios. Mira, hermano, yo te voy a decir la verdad. Fíjate que nosotros hablamos que va a venir el anticristo aquí en la tierra. Y él va a lograr algo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Pero él lo va a hacer en el mundo a nivel mundial. Va a unir al mundo. Va a unificar a todas las naciones. Va a ser un solo mandato que se va a desprender desde la boca de él. Y van a ser conforme él quiere. Conforme él siente. Conforme a él le gusta. Y muchos van a apoyar esto. Por eso va a ser el anticristo, donde va a haber persecuciones para los cristianos. Él lo va a lograr. La pregunta es, si él logra la unificación de las naciones, ¿por qué nosotros como iglesia no podemos unificarnos en un solo, en la unidad de la fe? Porque a veces hasta en la fe mismo es diferente, hermano. Muchos nos jactamos de decir, sí, pero lo que lo une es la fe. ¿Pero qué? Solamente la fe de Cristo, que Él murió y resucitó ahí. Y los mandatos. Las ordenanzas que están en las escrituras. Pero es interesante esto, hermano. Ahora fíjate, te voy a poner otro ejemplo natural. Aunque muchos dirán, pero ¿por qué pones paro? Porque nos sirves como ejemplo, porque te pongo como ejemplo lo que va a suceder en lo espiritual con este ser maligno que se va a acercar aquí a la tierra y va a lograr su propósito de querer mandar por un momento a la humanidad. Mira también otra, mira a los testigos de Jehová, mira a los mormones. Ellos cuando salen de cualquier país del mundo pueden llegar a cualquier iglesia de cualquier país del mundo, de cualquier ciudad de ese país. Y tú dirás, nosotros sí lo hacemos por tu denominación, lo que aceptan lo que tú eres. Pero nosotros no estamos unidos de esa manera como ellos están unidos, cuando nosotros debemos ser unánimes. Si nos jactamos tanto de la iglesia primitiva, entonces veamos lo que tenía la iglesia primitiva. Tenía la unidad de la fe. Eran unánimes, eran uno solo, pero nos advertían de las consecuencias que hoy en día estamos viviendo, que nos cuidemos. Hoy en día el Señor está diciendo prácticamente que hagamos lo mismo, porque cuando tú vas a Apocalipsis 18:4 te dice, sal de ahí, pueblo mío, para que no recibas, no seas partícipe de tu pecado y de la maldad, de todo lo que va a venir para este mundo. Sal de ahí. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo pueblo mío, sí, aquel pueblo que compró Él con su sangre, aquel pueblo que perdió la vida por ello.
A ese le está diciendo que está en el mundo, que está actuando como el mundo, que parecen adversarios políticos, con diferentes mentes, con diferentes ideas, con diferentes ideologías que tienen todos y cada uno de ellos. Pero se jactan mucho de decir que tienen la sana doctrina. Una denominación y otra se jactan de decir, si tienes la sana doctrina, entonces busca la unidad. Si tú dices tenerla, esfuérzate. Yo estoy haciendo lo mío aquí, pero tú que eres más conocido a nivel mundial, hazlo. Escucha esta voz que clama en el desierto, porque ya Dios le está diciendo, salgan del mundo y déjense de esas divisiones baratas, porque a muchos están llevando a perderse. Muchos están muriendo con la esperanza de resucitar para la vida eterna y no saben que el Señor les va a decir, sal, yo no te conozco. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? Por las doctrinas. Dios no quiere división. Quiere que verdaderamente caminemos en la unidad de la fe. Fíjate, puede haber una diferencia como la tuvo Pedro con Pablo. Donde Pablo lo tuvo que ubicar a Pedro. Pero no, eso no ocasionó divisiones. Podemos tener esas, pero esto que vivimos, no me vengan a decir que es unidad de fe. Cuando las doctrinas son diferentes. Hermano, es que si solamente esperar contar las denominaciones, yo no sé cuántas hay. Así te lo digo. Y no me he molestado en estarlas buscando. Muchas denominaciones. Aparte que estas mismas denominaciones están divididas en sí. Y fíjate, muchas de ellas dónde están llegando. A la perversión. ¿Por qué? Por la pequeña diferencia que muchos dicen. Ay, es que es una pequeña diferencia. ¿Y tú cómo sabes si esa pequeña diferencia los está perdiendo o no los está perdiendo? Los está haciendo descender y no los está haciendo ascender. Pero dice la Escritura cuán hermoso. ¿Por qué? Porque ellos vivían unidos. Estamos hablando del pueblo de Dios, que verdaderamente estaban viviendo como una nación. Había indiferencia entre ellos, sí, pero vivían en una nación porque todos en un tiempo determinado tenían que llegar a Jerusalén a adorar al Santo. Todos se metían a oír aquel sermón del sumo sacerdote, de los sacerdotes que estaban ahí. Se metían ahí. Se metía ahí a predicar la palabra en medio de esa indiferencia. Porque había indiferencia, eran 12 tribus y estaban todas alrededor. Pero fíjate que el tabernáculo estaba alrededor de las 12 tribus de Israel. Y Dios quiere, no me digas, si ustedes no aceptan, ustedes como denominaciones no aceptan a muchos que le vayan a predicar, porque temen, porque ustedes, ¿saben cuál? Ustedes hacen eso porque ustedes temen de que la gente se vaya. ¿Y por qué temen? Porque no están seguros de lo que enseñan. Esto es fácil y sencillo, no están seguros de lo que enseñan. Porque el que es escogido de Dios es escogido. Y aún cuando vaya quien sea a predicar, cuando tú le enseñas la sana doctrina, ellos se van a mantener firmes.
y no va a permitir que nadie los venga a engañar. Y es que seguimos hablando de esto, fíjate. Si vamos al versículo 2, dice así: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta los bordes de su vestidura. ¿Sabes que el primer sacerdote, cuando vamos a Éxodo 29:7, el primer sacerdote ungido fue Aarón? Y nos pones como ejemplo que la unción viene desde la cabeza y riega todo tu cuerpo. O sea, hay un orden ahí. Santo, santísimo, santo y atrio. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo tiene que ir descendiendo? Porque es tu guía principal que vivas en la santidad de Dios. Para que ese pueda guiar tu alma y tu cuerpo se someta a hacer lo que Dios quiere. Por eso desciende hasta la barba de Aarón. Para todos nosotros es esta enseñanza. Fíjate que primero vamos a ver un versículo acá, antes de seguir hablando de esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículos 20 y 27. Es importante leerlo todo, pero vamos a leer el versículo 20 y 27. Dice así: no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Perdón, es el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 20 y ahí vemos el 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora bien, hermano, hay por ahí muchos apóstoles, especialmente aquel apóstol que habla barbaridades, que para mí, aunque muchos no creen en los apóstoles, yo sí creo en los apóstoles, hermano. Él dice que este hombre, no lo voy a nombrar, dice que tenemos que toda su gente, los que están ahí, tienen que tener su unción. Y si no tiene su unción, incluso uno le llama papito, mi padre espiritual es este. Porque él tiene la unción de este hombre. Pero la Biblia me dice otra cosa aquí, ¿eh? Porque el versículo 20 dice: no os escribo, otra vez me está equivocando. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, fíjate. Por eso cuando yo le predico y le enseño a la gente para que se pueda defender, que aunque venga el mismo diablo a quererlo adoctrinar a él tenga defensa. No como muchas iglesias que dicen: no se vaya allá. No estoy hablando. Y son iglesias que ellos llaman hermanos también. No, es que ellos no pertenecen a mi iglesia. ¿Por qué? No pertenecen a su pequeño reino que tienen. Porque ellos son los que mandan. Porque ellos son los que ordenan ahí. No se vaya para allá, le dice. Cuando dice las escrituras que nosotros la tenemos y no vamos a poder ser engañados cuando tenemos la unción ¿de quién? Del Santo. Fíjate qué unción tenemos y cómo es posible que muchos de estos llamados apóstoles que no lo son, dicen que tienen que tener su unción. O sea que
la unción de ellos es más que la de Elías, cuando se la pasó a Eliseo. Le dio la doble porción de su espíritu a Eliseo. Digo, o sea, son más poderosos que Elías. Ahora bien, cuando dice que tenemos la unción del santo, está hablando de Cristo, tenemos la unción de Cristo. ¿Tú piensas que la unción de Cristo se puede igualar a la doble unción de Elías, o la triple, o la cuádruple, o yo qué sé, a la décima? ¿Tú crees que puede ser comparado con la unción de Cristo, que la tiene? Que tiene toda la esencia de la eternidad y las revelaciones del Padre que se le ha sido dado a Él. Hermano, Dios nos manda a despertar hoy en día. Y vuelvo y repito, mi voz, voces como la mía, porque hay otros que sí conozco, somos como voces en el desierto, donde la gente hace oídos sordos. Tenemos la unción del Santo. Y dice en el versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezca en ella. Hermano, tú cuando tú tienes a Cristo verdaderamente, tú puedes caminar donde sea. Y como te dije anteriormente, puede venir el mismo diablo a quererte adoctrinar, a quererte sacar. Se puede parar en el púlpito, aunque la Biblia sí dice que Él va a llegar y se va a vestir como ángel de luz. Que Él mismo se viste como ángel de luz para engañar a los siervos de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que nos despertemos. Estamos ungidos, tenemos una unción maravillosa. Nosotros no necesitamos la unción de ningún hombre. Este hombre tiene también una iglesia grande, le llama papá. Papito le dice. Y dice que es su padre espiritual. Fíjate hasta dónde son tan tontitos estos, que le dice que es su padre espiritual. Perdón, las escrituras dicen que nosotros tenemos un padre, y que no llames padre a cualquiera aquí en la tierra. Muchos quieren hasta decir, ¿cómo no es posible que Dios dice que a nadie llame padre, y a nuestro Padre que está aquí? Pero cuando te vas a lo natural, piensas en lo natural y das respuesta natural. Somos los Nicodemos. Está hablando del Espíritu. El Padre de los Espíritus es Dios. Por eso dice, no le llames Padre aquí en la tierra a nadie. Porque el único Padre espiritual es Dios, el Padre de los Espíritus, dueño de las almas. Dice, todas las almas son mías, dueño de las almas, Pedro, Padre de los Espíritus. O sea que tu Padre espiritual es Dios. Y muchas veces lo escuché a este hombre decir, mi Padre espiritual, mi Padre. Tu Padre espiritual, bueno, pues allá tú. Porque mi Padre espiritual es Dios, y está conmigo y me enseña. Y cuando tú lo obedeces y te sometes a Él, Él va a cuidar de ti y no va a permitir que nadie te engañe. Así que aprendamos algo, hermano. Dejémonos de estar escuchando a estos predicadores baratos. Sí, barato, porque yo creo que hasta un niño, si yo me pongo a enseñar a un niño, ya sea que sea de 20 años recién entregado al Evangelio, a los 3 años va a poder combatir, o menos de 3 años, a gente como esta. De acuerdo incluso a la misericordia de Dios, puede ser hasta antes. Porque te digo una cosa, yo sin haber recibido a Cristo ya predicaba la palabra de Dios, sí, sin conocer a Cristo. Y dejaba callado a muchos evangélicos, le decía, tú estás mal, porque la Biblia dice esto. Después recibí a Cristo, después me enseñaron quién era Cristo. Después me dijeron, tienes que recibir a Cristo. Pero mientras tanto yo estaba en el mundo, predicando y callándole la boca a muchos predicadores, a muchos evangélicos.
Sí, evangélicos, porque Dios no nos manda a ser evangélicos, sino hijos, ser cristianos, meternos en el reino, ser parte de su nación santa. Eso es lo que manda Dios en nosotros. Vamos a ver. Volvemos al Salmo 133, donde el último versículo dice así: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estamos hablando que Jesús dice que Él es la vida. Y es la vida eterna. Y recuerde que Dios, cuando va a escoger o escoge a los suyos en el tiempo de la cosecha, Él va a saber cuáles están podridas y cuáles no están podridas, hermano. Él no va a poder ser engañado. Entre nosotros vivimos engañados. Y hasta a mí mismo me puedes engañar. Porque yo no estoy diciendo que estoy libre de eso. Porque dicen las escrituras que tenemos que cuidarnos. Porque a los escogidos el enemigo va a engañar. Es decir, tienes que estar alerta. Tienes que estar despierto. Hacer vigilia en tu vida. Y no es esa vigilia de coger y amanecerte en las iglesias como lo hacen muchos. No, no es esa vigilia. Vigilia es vigilar 24/7. A esa vigilia se refiere, que tienes que estar siempre despierto, que siempre debes estar en ayuno, que siempre debes estar en oración. Y esto no quiere decir que te tienes que encerrar a hacer el ayuno. Esto no quiere decir que tienes que encerrarte a hacer oraciones, porque dice que su casa será llamada templo de oración. Es decir, tu vida constantemente es una oración en Dios, en tu mente, en tu corazón, orándole a Dios. A cada hora, dice las escrituras, a cada momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una actividad natural aquí en la tierra. Porque aún cuando estés trabajando, donde estés, tienes que estar orando y ayunando. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo tenga la fuerza suficiente. Esto es el ayuno en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. El ayuno que hizo Cristo cuando el diablo lo tentó. Lo tentó en el cuerpo. Primero, come este pan. La palabra dice que vendrá, tírate de allá, porque la palabra dice en el alma y en el espíritu. Le dice lo siguiente: todo esto te daré si postrándote me adoras. En el espíritu, es decir, un ayuno total de nuestra vida es lo que quiere Dios. El ayuno que hizo Cristo aquí en la tierra, el original. Que es en tu vida diaria sin importar dónde te encuentres, si estás trabajando. Por eso incluso dice las escrituras que cuando trabajes que lo hagas como para Él. Pero estás trabajando como para Él. Que sepas que Él te está viendo y debe de ser testimonio real de Cristo aquí en la tierra. De allá arriba desciende bendición y vida eterna. Pero cuando estás en esa armonía con Dios, hermano, porque hoy en día no desciende, para muchos, no desciende esto que dice aquí, de allá arriba, la vida eterna. Nosotros, mire, vuelvo y repito, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ahora ve, nosotros somos ese monte, nosotros somos ese campo, nosotros somos ese bosque, nosotros somos los que estamos en esos árboles. Somos los árboles que siempre tienen que estar con agua permanente a su debido tiempo. Y si estás a la orilla del río, mucho mejor. Dará su fruto a su tiempo, dice las escrituras en uno de los salmos. Vas a dar su fruto a tiempo, porque el agua que desciende de arriba es la que te produce, la que te lleva a dar fruto. El fruto que Dios le agrada.
El fruto del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? No cualquier Espíritu. Por eso es específico el Señor cuando habla del Espíritu, hermano. Habla de un Espíritu, pero de un Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Lo sabemos bien. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que habla Gálatas 5, 21 para abajo. Te habla de esos frutos. ¿Y qué no tienes que dar? Si tú quieres que esas bendiciones vengan. La iglesia está descendiendo. Dios está preocupado, hermano. Tal es el caso que a la iglesia de hoy en día se la debe de reevangelizar. Que ya no viva de tradiciones, de cultura que nos han enseñado. Porque han enseñado la cultura de ellos y la han metido a la iglesia. Han enseñado sus tradiciones y la han metido a la iglesia. O viven de tradiciones de hombres que le han enseñado, que lo han imitado y las llevan hasta el día de hoy. Edificándose está la iglesia, difícilmente así, hermano. Difícilmente la iglesia se puede estar edificando de esa manera. Fíjate que cuando la Biblia dice en Malaquías 3, y reprenderé por vosotros al devorador, y abriré las ventanas de los cielos para que mande bendiciones hasta que sobreabunden. Todos piensan en lo natural, hermano. Porque viven pegados a este mundo. Por eso muchos incluso le exigen los diezmos. Cuando está hablando de eso, está hablando de esto precisamente. De las bendiciones espirituales, del conocimiento de Dios que te lo va a dar. De la santidad que tienes que vivir aquí en la tierra. Porque a Dios no le basta que tú seas un hombre espiritual. Él quiere que vayas más allá de lo espiritual, que es la santidad de Él que tienes que buscar. Porque muchos, hermanos, ni de la santidad quieren hablar. Dios nos da a conocer su santidad a través de las Escrituras y cómo debemos nosotros adquirir esta santidad. Por eso nos da el Espíritu Santo. Y te nombra cuáles son los frutos de aquel Espíritu Santo que nosotros tenemos que llevar. Frutos. De allá desciende las bendiciones de Dios, la claridad de Dios, abriéndote el entendimiento para que hagas las cosas conforme a su voluntad, no conforme el hombre te la está enseñando. Dios quiere que te consagres a Él. Quiere consagración, sacrificios. Quiere que te rindas ante Él. Pero lo que pasa es que muchos no se han rendido. Hermano, muchos incluso para que no se vaya su pueblo, no le dicen las verdades. Porque dice, es que si le digo, se van a ir. Hermano, más que todo cuando yo digo una cosa, tú trata bien a los niños, a los recién nacidos. Si es posible, darle un culto aparte a ellos. Pero cuando tú veas ya gente, yo pienso que es así, hermano, pero lastimosamente todos estamos en grupo, todos estamos una sola. Pero a veces es necesario, como un buen padre, un buen padre se preocupa por sus hijos. Y a veces tiene que su hijo verlo mal por el castigo que le da, por el mal comportamiento de él. Pero él no sabe que es por el bien de él, que primero le habla. Le habla a través de la palabra, le dice. Y es duro tal vez en su palabra, incluso. Eso es lo que dicen, es que cómo lo habrá tratado, por eso es que se van. Hermano, ya le digo que estuve en esa iglesia donde decía, por eso es que se van, porque si están mal hay que tratarlos, hermano. No es que se los trata mal, se le está dando la esencia de la palabra para que se comporte bien. Ahora, como yo digo, si tú estás bien, toda predicación que venga de ese hombre te va a rodar a ti.
Pero ¿quién la va a coger? Aquellos que todavía están en el mundo, hermano. A eso les va a doler. Es que cuando le predicas al mundo, tú ves cómo se enojan. Así le pasa a estos hombres que están congregándose, que están ahí, siendo incluso piedra de tropiezo para muchos. Mira, porque hay ministros, incluso hasta mal hablados, hermano, que tienen todavía palabras del mundo, que las utilizan con una facilidad. Y yo digo, qué pena. A esta persona, yo digo así, no se le puede acercar un recién nacido. No puede andar ese recién nacido con un ministro de esto. Porque él piensa, y lo he visto, porque he visto uno de sus discípulos que habla como él. ¿Por qué? Porque aprendió de ese maestro que tenía ahí. Y dicen las escrituras que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hueco. Hablan igualito, hermano. Usan las palabras como en el mundo, así. Muchas no son, es verdad, no son una mala expresión, pero son palabras no adecuadas para el buen siervo de Dios, que debería de ser ejemplo para los demás. Primeramente para la congregación y para el mundo también. Yo, hermano, yo tuviera un hijo y yo veo a ese ministro así. Yo lo primero que le dijera, no te acerques mucho ahí o despierta. Tú estás preparado en la palabra, sí. Mira que el Señor es así. El maestro es así. El ministro es así. Y tengo que dar indicaciones. Pero cuando es bien preparado, todo, él no se va a dejar llevar, hermano. Yo sé que es así. Si tiene temor de Dios y está aprendiendo de Dios, no va a hacer ni falta que le diga, porque él se va a dar cuenta si es o no es. Cuando son bien conducidos estos discípulos de Dios, estos siervos de Dios, estos amigos de Dios, estos creyentes en el Evangelio, que están creciendo y se dan cuenta. Porque muchos se dicen, pero hablaron esto y esto. Y yo muchos le he dicho, sí, ¿verdad? Tienes razón. Otros, no, le digo, ahí estás equivocado, porque esto es así, le digo, él está bien, le digo. Ah, ya, dice. Porque paso por eso, hermano. No te estoy hablando de experiencias ajenas, sino de experiencias que uno vive. Entonces, toda esta unción, hermano, estamos hablando de la unción del Santo, tú la tienes. Tú no tienes que desear de la unción de David, de Moisés, de Salomón, de nadie de ellos, porque tú tienes la unción del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y no es comparable con ninguna unción de un hombre, ya sea que permanezca o un hombre del pasado. Porque muchos desean todo lo que le pasó a David. Ah, pero a Salomón más, pues. Más que todas las iglesias. Fue rico, fue poderoso. Hablan de trillones, de billones que tuvo Salomón. ¿Quieren la unción de él? No, yo quiero la de Cristo. Y yo lucho por mantener esa unción de Cristo en mi vida. Porque este es el beneficio de la unción de Cristo, que te abre los ojos, te abre el entendimiento. Y eres agradecido de Él. Cuidarnos. Como dice en Eclesiastés 10:1, dice lo siguiente. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Fíjate, hay tantas locuras en las divisiones de las iglesias. Nos manda que nos cuidemos. ¿Y cómo nosotros podemos dar mal testimonio de nosotros mismos? Porque los ojos del mundo muchas veces están puestos en los cristianos. Tal es el caso que va a llegar el momento donde nos van a hacer pedazos.
nos van a exprimir. Y muchas veces la iglesia incluso ni para la tribulación, ni para este acontecimiento está preparado, porque dice, les enseñan ellos que a la iglesia no va a pasar la tribulación. Hermano, ayer estaba leyendo la Biblia y le enseñaba a mi esposa, mira. Y ahí tuve que unirle 3 capítulos de diferentes autores, de Mateo, de Tesalónica y de Apocalipsis. Saqué la suma de todo eso y me salió un resultado tremendo. Porque dice las Escrituras que la suma de su palabra es verdad. Y tú te encuentras con una verdad que muchos dicen, es que no es así. Es que yo creo que es así. Yo pienso y yo veo, mira, aquí dice, y está claro ahorita. Y yo siempre leyéndola. Pero ya me tocó el momento en que Dios me dijo, ahí está. Porque se la estaba pidiendo, ¿sabes? Es que unos dicen esto y otros dicen esto. Señor, ábreme. Yo sí veo así, pero confírmame. Yo sé que es así, pero confirma. Y ya me la confirmó. Y ahorita no te las puedo hablar porque tengo que, como dijo mi apóstol, acomoda bien, pon bien el rompecabezas para que puedas hablar de ellos. Pero es tremendo, hermano. Saber que muchos leen la Biblia como nos da la gana y lo leen al natural. Nos enseña mucho la Biblia como el natural también. Y muchos caminan en lo natural. Recordemos una cosa, que nuestra vida es una vida santa delante de Dios. Una vida que Dios va a reconocerla cuando caminemos. Y que debemos de cuidarnos de cualquier cosa que hagamos. Si tú eres temeroso de Dios, entonces teme más a Dios. Dice las Escrituras, no dice que el espiritual sea más espiritual, dice, el que se santifica, santifíquese más todavía. Imagínate. ¿Por qué? Porque la idea de todo esto es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo. ¿Y para qué quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto? Para que entres en la casa del Padre. Al cielo, no, a la casa del Padre. La casa del Padre está más arriba de los cielos. Es un lugar que nadie habla, que nadie conoce, ni los propios ángeles. Porque recuerda una cosa, que los cielos no pueden contener a Dios. Y ahí es fácil deducir, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra ese Dios? Ese Padre de nosotros, ese Padre de los Espíritus, porque Él nos reconoce como hijos de Él. Ahí donde somos hijos de este Dios increado. Fíjate que me encontré a un hombre incluso que me dice que Cristo no tiene creación. O sea, que en Cristo no hay creación. Le digo, perdón, le digo. ¿Y qué dice Apocalipsis 1? Le digo. ¿Qué dice Colosenses? Apocalipsis dice que Él es el principio de la creación. El principio de la creación dice esto. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y no está hablando del principio y el fin solamente del tiempo. Él es el Dios creado que vino aquí en la tierra, que se degradó saliendo de la casa del Padre para estar aquí en este mundo por nosotros. Es un Dios que se degradó, sí se degradó, porque vino y se vistió, se puso este cuerpo. ¿Pero para qué? Para demostrar que sí se puede. Porque Él es el que está intercediendo allá el Padre, porque caminó como un humano, como un hombre. Y era necesario, dice el Apocalipsis, en las cartas de los Hebreos, que Él viniera aquí y que se metiera, se vistiera, se metiera en este cuerpo. Por eso tenemos un abogado que nos defiende allá arriba, porque nos entiende perfectamente, porque a pesar de haber sido tentado, Él no cedió a la tentación.
Muchos dicen que no fue tentado, pero se busca la tentación, hermano. El diablo está ahí buscando, tentándote a cada momento. Y puede estar ahí, y tal vez me imagino Cristo siendo tentado y riéndose. ¿Y qué se habrá creído? Él cree que yo voy a ceder. Nosotros sí debemos de tener la ayuda de Él y la fortaleza de Él. Por eso tienes la unción de aquel santo que te va a ayudar en todo. Amén. Cuidémonos. Mira también que dice Romanos 6, 22. Dice Romanos 6, 22, dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, fíjate lo que dice ahí. Estamos hablando de santidad, ¿no? Vuelvo y repito: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. No te dice tener como fruto la espiritualidad, te dice la santidad. Tener como fruto la naturaleza de Dios en tu vida, te está diciendo. Y con ellos obtendrás ¿qué? La vida eterna. Porque muchos espirituales hay por ahí, hermano, que conocen de Dios, que saben de Dios, pero son solo espirituales. Y cuando tú vives en santidad, puedes discernir qué espíritu está ahí. Porque Dios te da esa capacidad para saber quién es el que tienes en el frente, quién es el que está enseñando. Te pide santidad. ¿Por qué dice? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna. ¿Nos costó algo? No. No nos costó nada. Lo que pasa es que Dios quiere que cuando nosotros vengamos a Él nos mantengamos, que busquemos de Él y que nos mantengamos en todo y cada una de las enseñanzas que vamos aprendiendo. Que no nos despojemos de las vestiduras santas que Él nos ha puesto. Que verdaderamente caminemos con la armadura, pero la armadura de Cristo. Esa no se desgasta, hermano. Esa armadura se mantiene. No le hagas caso a esa canción. Por eso este hombre que sacó esa canción, ¿sí? Mi armadura desgastada. Su armadura se desgastó porque era la de Él. Tú tienes la armadura de Cristo. Esa no se desgasta. Si el pueblo de Dios saliendo de Egipto caminó 40 años en el desierto y llegaron con las mismas sandalias de hace 40 años de haber caminado. Y ha puesto también hasta con la misma ropa. Porque Dios es capaz de todo esto, hermano. Ahora si eso, las vestimentas naturales, no se te desgastaron, ¿cómo se te va a desgastar la armadura de Dios? Por eso dice Él, mi armadura es desgastado. Claro, te cansaste del camino. Y ahora estás en el mundo, queriendo juntar a todos y dándoles predicaciones conforme a la voluntad de ellos, conforme a su corazón y como Él quería. Así anda este hombre ahora. Y muchos adorándolo, atrás de Él. Yo hermano, a veces llegan buenos siervos de Dios y yo no ando así. Me alegro, que Dios me lo bendiga, pero no soy así, hermano. Me acuerdo la primera vez que vino un apóstol de Estados Unidos y yo, muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga, pero yo no, ahí, y mucha gente a los pies de ellos, como que fueran dioses, hermano. Son hombres. Si a los pies de alguien te tienes que poner, si a los pies de alguien tienes que humillarse, este es Cristo.
No es ningún hombre aquí en la tierra, porque ningún hombre se lo merece, hermano. Porque cuando tú ves en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, todos fallaron, hermano. Ningún hombre son merecedores de seguirlos a él en esa totalidad que muchos exclaman, diciendo incluso que es su padre espiritual. Ningún hombre se lo merece. Y cuando tú ves en la escritura, la mayoría de estos hombres en las escrituras le fallaron a Dios. Todos le fallaron. El único que no le falló, el único que complació en su totalidad al Padre fue Cristo. Si un ejemplo a seguir nosotros queremos tener, es Cristo, el inmutable, para que seas como Él. Para que Dios empiece a poner los ojos sobre ti, sobre el esfuerzo que estás haciendo cada día en no dejarte llevar por la tentación, por la corriente de este mundo. Fíjate que a veces veo hasta pastores que andan conforme a la moda del mundo. Yo me los quedo viendo. A veces no están tan mal, pero yo digo, no están tan mal vestidos, pero es la moda del mundo. Ah, igualito, yo me lo quedo igualito. Hermano, a veces yo me tengo que hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque la necesidad. Me mandan algo y yo me lo pongo. ¿Y por qué? La necesidad. El hambre, como le digo a muchos. Y Dios lo entiende. Pero estos hombres que yo te hablo, lo hacen porque les gusta. O como ellos dicen, yo soy así. Hermano, un hombre que ya tenga su cabello, que le está tapando la oreja, que lo tenga ya más por... Hermano, ellos dicen, no, es que así les gusta. No, pues aquí no es cuestión de que a ti te guste. Aquí es cuestión de que lo que Dios quiere. Es más, hermano, tú ves a una persona así con el cabello medio largo. Hay algunos. Porque ellos son así, dice. Pero si eso le está haciendo daño a otros, hermano. Porque a tú te puede gustar, pero por amor a esas almas no lo voy a hacer. Aunque la palabra de Dios te dice que el hombre de Dios, que Dios creó al hombre y una de las señales es su pelo corto. Eso dice 1 Corintios 11, 16, donde habla la mujer pelo largo, el hombre, la mujer pelo largo, cabello largo. Cabello largo. Esos detalles, todos esos detalles, lo tiran al suelo mucho. Son pequeñas diferencias, pequeñas diferencias. Es que tú te alteres como creación de Dios. ¿Ah? Eso no es pequeña diferencia, eso es algo que a Dios no le gusta, que Dios no acepta. Hermano, nos quedamos aquí en esta enseñanza. Puede ser que la otra semana ya la terminemos porque vamos a ir a otra enseñanza. Porque Dios sí me está dando bastantes cosas porque estoy buscando de Él. Y no hablo cosas que he aprendido a base de muchos cristianos, sino porque Él me está enseñando. Lo que aprendí de Él también por medio de mi apóstol. Y es raro decirte que he aprendido de otros siervos de Dios aquí en la tierra. Porque si yo dijera, ahorita no me acuerdo, si te dijera así, sería mentiroso. Si yo te nombrara a alguien, sería un mentiroso. Y como dijo Cristo, si yo digo que no soy hijo de Dios, soy un mentiroso. Entonces a Él le tocó decir, soy hijo de Dios, aunque no le guste. Cristo te ama, yo también te amo, cuídate mucho, amén.